¿Qué tal? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta serie que estamos realizando sobre el conocimiento del cerebro humano, cómo es que funciona. En el capítulo anterior ya justamente estuvimos analizando cómo las emociones justamente son las dictadoras de todo lo que el cerebro puede procesar. Gracias a las emociones, nosotros vamos a poder entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor. También gracias a las emociones y a a las diversas conexiones que tienen las neuronas. Gracias a esas interconexiones que existen, nosotros vamos a poder conocer que lo que está pasando, lo que nos está pasando, si es bueno o malo y cómo es percibido para nuestro cerebro, hacia nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a analizar justamente después de nosotros haber ahondado un poquito en el mundo de las emociones y cómo es que van a impactar en nuestro cerebro? Justamente vamos a ver si esta pregunta bastante interesante, si tú crees que puede el ser humano, si crece en un entorno, digamos, entre chimpancés, entre monos, entre gorilas, poder desarrollar una conducta humana. Justamente esto va a nosotros, va de acuerdo a cómo nuestro cerebro tiene que tener una serie de entrenamientos para nosotros poder separar la parte animal que existe en el cerebro y poder pensar con racionalidad. Y bueno, sin más por el momento, vamos a ir arrancando. Te voy a compartir pantalla para que tú veas, más que nada tengas un fondo distinto. Muy bien. Entonces, ¿puede el ser humano crecido entre chimpancés tener una conducta humana? Recuerda que estamos leyendo el libro de Francisco Mora, cómo funciona el cerebro humano, para nosotros ir analizando y comentar todo este conocimiento que contiene este libro. Cuando nos preguntamos sobre si el cerebro contiene programas para el lenguaje, ¿debemos investigar solo el origen de nuestra capacidad de pronunciar palabra o tenemos que intentar buscar cómo expresarnos, cómo expresamos ese flujo o caudal de ideas con significados? J. C. Young, Programs of the Brain. Cuando el pensamiento lleva a la acción, me veo obligado a conjecutar que, de algún modo, mi pensamiento cambia los patrones operativos de las actividades neuronales de mi cerebro. Así pues, el pensamiento acaba por controlar las descargas de impulsos de las células piramidales de mi corteza cerebral y finalmente las contracciones de mis músculos y los patrones de conducta que se derivan de ahí. John C. Eccles, el yo y su cerebro. La historia de John Sabumya es muy parecida a aquella otra de John que relaté en el reloj de la sabiduría. Esto justamente es un libro del mismo autor, de este Francisco Mora, que vamos a comentar después. John es un niño que nació en Uganda y que al parecer desapareció cuando apenas tenía 4 o 5 años. Es un caso bien estudiado del que no parece existir duda que se escapó por alguna causa a la jungla y sobrevivió gracias a la protección e integración que tuvo en una colonia de monos. Varios años después, a un grupo de mujeres que recogía leña en un claro de la selva le llamó la atención que uno de los monos que merodeaban por allí, corriendo, dando saltos y gritos como los demás, no tenía pelo en el cuerpo. Al observar más de cerca el animal, descubrieron que era un ser humano. John fue posteriormente cazado y separado de la colonia de monos. Estaba lleno de parásitos y desnutrido. Era incapaz de andar erguido. Lo hacía con brazos y piernas, pronunciaba extraños sonidos que luego se comprobó que los monos reconocían y así fue como ingresó en el orfanato estatal de Kampala, donde demostró un comportamiento huidizo. Al parecer, no entendía la lengua que aprendió en sus primeros años y prefería la compañía de los monos a la de las personas.
En la descripción original se pensó que se trataba de un niño con un serio retraso mental, como como sin duda debía serlo para los estándares normales de su edad. Tras años de aprendizaje sensorial, motor y social, John sigue teniendo problemas motores y de relación con las personas y muestra una actitud vital de tono depresivo. Con 14 años y tras haber permanecido separado de los monos durante muchos años, un grupo de expertos quiso comprobar la verdad de su historia y llevó al niño a visitar a un grupo de monos de la misma especie que aquellos con los que él vivió algunos años. Al parecer, la reacción del muchacho fue sorprendente y dejó impresionados a los científicos. John sabía cómo comunicarse con los animales y se encontraba familiarmente en su compañía. Aquí justamente vamos a buscar esta historia que es bastante interesante. Denme un segundito para abrir por acá YouTube. No, vamos a escribirlo aquí y vamos a colocar John Sapunya. Sa- Sapunya. John, John Sabunya. Y justamente este es el chico de, que nos relata el libro. Vamos a ver un poquito más. Ok, vértices psicológicos. Ir atrás. John Sabunya, el niño realmente criado por monos. Existe un término específico para referirse a los niños criados por animales, y este es niños ferales o niños salvajes. A lo largo de la historia se ha hablado en multitud de ocasiones de estos infantes fruto de la más pura naturaleza. El caso más conocido e impactante es seguramente el de John Sabunya, el pequeño criado por monos. Dice que esto pasó en el periodo de la Guerra Civil Ugandesa entre 1981 y 1983. Wow, muy bien. Entonces, justamente esto es lo que nosotros estamos analizando, saber si nuestro cerebro humano, bueno, más que nada, cómo el cerebro humano puede adaptarse para poder sobrevivir a pesar de no estar en un entorno donde haya humanos. ¿Qué hace que nos desenvolvamos de modo tan fácil con el que lo hace, como con el que lo hacemos en nuestro mundo cotidiano, desde vestirnos por la mañana, conducir un coche, abrir la puerta del despacho, teclear con rapidez en la computadora, saludar a alguien con las manos y con nuestros gestos faciales, hablar y escribir y hasta jugar con enorme habilidad y coordinación de movimientos el partido de tenis del mediodía? ¿Y qué hace? Por el contrario, que todo esto sea un imposible para un niño crecido en el más crudo ambiente de la selva. Simplemente el aprendizaje de actos motores y en un ambiente en el que nuestro cerebro graba los programas adecuados a una edad adecuada. Nacemos con la potencialidad de realizar cualquier acto motor, cualquier acto de conducta, porque eso es al fin y a la postre un acto motor, es decir, la contracción de nuestros músculos esqueléticos capaces de realizar movimientos. Pero su precisión y finura solo son posibles por el aprendizaje. John, sin duda, debió ser enormemente hábil en actos motores capaces de hacerle correr o trepar a un árbol o luchar por el alimento o comunicarse verbalmente con sus compañeros los monos. No se, no se podría explicar de otra manera su supervivencia en un medio tan hostil. Desgraciadamente, sin embargo, el medio ambiente del que aprendió sus actos motores no era el más adecuado para un ser humano de nuestro mundo occidental. Y bueno, justamente hasta aquí vamos a dejar este esta primer lectura de lo que vamos a ver. Ahorita es el capítulo 5 y justamente esto es bastante interesante. Nosotros ver
la historia de cómo nuestro cerebro, justamente lo que estamos hablando, el cerebro se va a adaptar para poder sobrevivir dependiendo en el medio ambiente en el que se encuentre, sea en un entorno citadino, en un entorno rural o en el entorno más salvaje posible, como es el caso de este chico ugandés. Y pues nada, hasta aquí vamos a dejar el video de este día. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte con la gente que crees que esté interesada en analizar el cerebro humano, también el comportamiento humano. Y pues nada, nosotros vamos a irlo estudiando para ver si lo podemos relacionar con la inteligencia artificial, con el machine learning, porque esto es fundamental. Para nosotros poder crear inteligencia artificial y poder reproducir a la mente humana, tenemos que tener en cuenta todos este tipo de em, excepciones, experiencias que han vivido otras personas y a raíz de esas experiencias decirle a la inteligencia artificial cómo es que se tiene que adaptar a distintos entornos para poder ser más autónoma y tener un grado de conciencia muchísimo más alto. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante y, y justamente es hacia donde se va a dirigir más desarrollos de inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, porque sí, el cerebro humano es bastante complejo poderlo reproducir y generar un robot, un cyborg, que pueda justamente eh, asemejarse a lo que hace el humano, ¿no? Entonces, hasta la próxima.